buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Que el Señor les esté bendiciendo. Le habla a su hermano en Cristo, Carlos Delgado. Y queremos continuar en este video con el comentario de la Biblia, comentario bíblico, y siguiendo en el libro de Ruth. La vez pasada vimos, introducimos a todo el problema que tuvo esta mujer Noemí y su nuera Ruth, cómo murieron sus esposos y cómo regresaron ellas a la tierra de Belén. Al llegar a este punto, el narrador introduce con habilidad un hecho clave. Todavía había en Belén un pariente de Elimelech. Noemí lo conocía, pero no recurrió a él en busca de ayuda, a pesar de que era un hombre de buena posición y con capacidad de socorrerlas. La necesidad más urgente era simplemente conseguir algo para comer. Verse reducidas a semejante pobreza era humillante, pero la llegada del tiempo de la cosecha ofrecía una posibilidad de subsistencia. La ley de Dios estipulaba que los agricultores debían dejar sin cosechar las esquinas de sus campos para que los pobres pudieran recoger de ellas el grano. Eso lo vemos en Levítico 19:9 y 23:22. Esta práctica generosa conllevaba una bendición especial, como vemos en Deuteronomio 24:19. Ruth, decidida a aprovechar esta disposición legal, comprendía que no todos los dueños de campos mirarían con agrado a quienes recogían espigas, especialmente tratándose de una extranjera. Por eso deseaba hacerlo donde pudiera hallar gracia. Aunque no sabía nada de algún pariente cercano de su suegro, por una aparente casualidad fue a espigar al campo de Booz, un miembro de la familia de Elimelech. Sin embargo, su elección no fue accidental. Dios, como guía invisible, la condujo allí, como lo confirmarían los acontecimientos posteriores. Booz llegó al campo y saludó a sus segadores con una expresión que hoy asociamos más con contextos religiosos que laborales. El Señor sea con ustedes, dice Ruth 2:4. Esta frase, única en toda la Biblia en esa forma exacta, refleja la piedad del dueño y su reconocimiento de la dependencia de Dios para una buena cosecha. El saludo habitual era Shalom, paz, pero aquí se nota una espiritualidad más profunda. Al notar a la recién llegada, Booz preguntó quién era, y el capataz respondió favorablemente, destacando su lealtad hacia Noemí y su diligencia. Ruth ya se había ganado el respeto por 3 razones. Había regresado con su suegra, había pedido permiso para espigar y había trabajado sin descanso, aunque lo que quedaba era poco por coger. Booz mostró su aprobación y le ofreció protección, instándola a seguir en sus campos. Incluso le permitió beber del agua que los criados varones traían, algo poco habitual, pues en general las mujeres servían a los hombres. Este campo sin duda se regía por principios distintos. Lejos de ser recibida con recelo, Ruth fue acogida. Ella, humilde, se postró en señal de gratitud sin dar nada por sentado. Aunque siendo extranjera, los habitantes de Belén valoraban su bondad activa y su valentía al acompañar a Noemí. Al decir que el Señor recompense tu obra en Ruth 2:12, Booz no pronuncia un mero deseo piadoso, sino que lo expresa con un profundo anhelo de que Ruth experimente la fidelidad de Dios en la provisión de todo lo que necesitaba. Era una forma de reconocer el amor del pacto del Señor, conforme a promesas como las de Deuteronomio 5:10. Los creyentes de Israel solían comparar el cuidado divino con el de un ave que extiende sus alas sobre sus polluelos, como dice Salmos 17:8 y Salmos 36:7.
Y Jesús mismo utilizó esta imagen para expresar su ternura y deseo de protección en Mateo 23:37. La respuesta de Ruth fue respetuosa y agradecida. Se dirigió a Booz como mi señor en Ruth 2:13 y a sí misma como su sierva, dejando clara su actitud humilde. A la hora de comer, Booz volvió a distinguirla, invitándola a compartir el alimento de los segadores e incluso sirviéndole grano tostado, del cual Ruth guardó parte para Noemí. Más tarde, en la era, Ruth apeló a la caballerosidad de Booz pidiendo su protección. Él respondió con generosidad, dio instrucciones para que se le permitiera recoger grano incluso entre las gavillas, lo cual normalmente no se permitía, y ordenó a sus trabajadores que dejaran caer deliberadamente espigas para ella. Así Ruth terminó el día con una cosecha considerable, equivalente al salario de medio mes, según algunos cálculos. Booz la despidió con la promesa de que si el pariente más cercano no deseaba casarse con ella conforme a la ley del levirato, él mismo asumiría esas responsabilidades. La ley del levirato lo vemos en Levítico 25 y los capítulos 47 al 49. Cuando Ruth regresó con un gran bulto de cebada, Noemí supo de inmediato que alguien había sido muy generoso. Con emoción preguntó por su benefactor y bendijo a quien había mostrado tal bondad. 3 veces en 2 versículos se la llama suegra de Ruth, subrayando la importancia de esta relación. Al mencionar el nombre de Booz, Ruth reveló un vínculo familiar crucial. Las palabras hija y suegra reaparecen en sus conversaciones, reflejando la intimidad y solidaridad entre ambas. La oración de Noemí se tornó ahora más específica al decir no ha rehusado su bondad. Puede referirse tanto a Booz como al Señor, pero Noemí percibía la providencia divina guiando a Ruth al campo de un pariente redentor. Esto era una señal del amor de pacto del Señor hacia los difuntos, Elimelech y su hijo, extendido a través de sus viudas. Aunque no eran parientes por sangre, Ruth estaba plenamente incluida en la familia. Uno de nuestros parientes redentores. Esta frase introduce un concepto central en la cultura israelita. En Israel, la redención era una responsabilidad familiar. El pariente más cercano debía ayudar a los suyos en caso de necesidad o injusticia. Si alguien vendía su propiedad, su redentor debía comprarla para mantenerla dentro del clan, según Levítico 25:25. Si alguien se vendía como esclavo, un pariente debía adquirir su libertad, según Levítico 25:47 al 55. El redentor también tenía el deber de vengar el homicidio de un familiar, según Números 35:19 y Deuteronomio 19:6. El libro de Ruth amplía este rol. También debía asegurar descendencia al pariente fallecido sin hijos. Normalmente esto recaía en un hermano, según Deuteronomio 25:5 al 10. Pero en este caso, como Ruth no tenía cuñados, se esperaba que otro pariente asumiera ese deber, como lo comprendió Noemí. Las leyes familiares de Israel estaban diseñadas para garantizar el cuidado mutuo entre los miembros del clan, especialmente en tiempos difíciles. Booz era uno de los que tenía el deber y el derecho de redimir, aunque Noemí no especificó cuál forma de ayuda tenía en mente. Cuando Ruth agregó que Booz la había invitado a trabajar en sus campos durante toda la cosecha, la esperanza de Noemí se avivó. Durante esos 2 meses su futuro inmediato estaría asegurado y Ruth ya formaría parte de la comunidad de Belén. Este capítulo presenta varios énfasis importantes. El carácter digno de Ruth fue confirmado tanto por el capataz en Ruth 2:7 como por Booz en Ruth 3:11. Él la acogió entre sus trabajadores
y se aseguró de que tuviera alimento en abundancia. Ruth, agradecida, se sintió cómoda en el campo de Booz y aceptó con humildad todo lo que le ofrecieron. La relación que se estaba formando entre ambos refleja no solo la amabilidad humana, sino una creciente comprensión de los caminos de Dios. Noemí, al llamarla hija mía a Ruth, destacaba el profundo lazo entre ellas. Ruth se quedó junto a las criadas de Booz, integrándose poco a poco en la vida del pueblo. En la época del Antiguo Testamento los matrimonios eran comúnmente arreglados por los padres. Por eso era apropiado que Noemí tomara la iniciativa para asegurar un hogar y una vida segura para Ruth. Habían pasado ya varias semanas desde su llegada, pues la cosecha había concluido y comenzaba el tiempo de la trilla. Durante ese intervalo, Noemí había reflexionado cuidadosamente sobre cómo acercarse a Booz, un pariente cercano, con la posibilidad de ejercer su derecho como redentor. Su esperanza era que Booz aceptara esa responsabilidad casándose con Ruth. Aunque él se había mostrado bondadoso, no había dado señales claras de querer contraer matrimonio, lo que llevó a Noemí a trazar un plan más directo. Este plan requería una gran dosis de valor por parte de Ruth. Debía asearse, perfumarse y vestirse con lo mejor que tuviera, pues se trataba de una noche crucial. En la oscuridad el aroma sería más perceptible que su atuendo, agregando un matiz sutil de atracción. Los campos de trilla solían ubicarse en zonas elevadas para aprovechar el viento, aunque a veces se encontraban también en áreas bajas donde las condiciones lo permitían. Ruth debía moverse con discreción, identificar el lugar donde Booz se acostaría a dormir y cuando todo estuviera en silencio, acercarse, levantar discretamente la manta de sus pies y acostarse allí. Al despertar, ella le presentaría su petición. A pesar del riesgo de ser rechazada o incomprendida, Ruth obedeció con firmeza y fidelidad las instrucciones de su suegra. Después de la tradicional cena en el campo de trilla, Booz, de buen ánimo, se retiró a dormir. Providencialmente escogió hacerlo al lado de un montón de grano, algo apartado de los demás, quizá también como medida de protección ante posibles ladrones. Cuando finalmente se durmió, Ruth se acercó en silencio y se colocó a sus pies, un gesto de humildad y sumisión, y esperó. A medianoche, Booz despertó sobresaltado al notar la presencia de una mujer, aunque no pudo identificarla de inmediato. Su pregunta directa era natural ante una situación tan inesperada. La respuesta de Ruth, aunque respetuosa, fue distinta de sus anteriores palabras en Ruth 2, 10 y 13. Esta vez habló con firmeza, apelando a sus derechos dentro de la ley del levirato, y tuvo la osadía de pedir a Booz que actuara como pariente redentor casándose con ella. Eso es lo que significan sus palabras. Extienda pues su manto sobre tu sierva, en Ruth 3:9. El término hebreo traducido como manto es el mismo que se usa en Ruth 2:12 para alas, cuando Booz había dicho que Ruth había buscado refugio bajo las alas del Dios de Israel. Ruth, en un acto de fe y esperanza, le recuerda sus propias palabras y le pide que sea la respuesta a su oración. Extender las alas era una vívida metáfora de protección, abrigo y comunión, una imagen poética del matrimonio. La respuesta de Booz no deja lugar a dudas, no vaciló en absoluto. Ruth no solo fue recibida sin reproche, sino que obtuvo una bendición y una afirmación como hija en Ruth 3:11, lo que indicaba su plena aceptación dentro de la familia. Ya no era una extranjera ni una extraña. Booz comprendía que Ruth no actuaba por interés personal, sino movida por su lealtad hacia Noemí.
Le habría sido más fácil buscar un esposo más joven, cercano a su edad, en lugar de un hombre mayor, quizá de la edad de su padre. Booz valoraba y respetaba su generosidad y compromiso. Él mismo reconocía que podía acceder a su petición sin temor al juicio ajeno, pues toda la comunidad conocía la integridad de Ruth. No obstante, Booz debía resolver primero un asunto legal. Existía otro pariente más cercano que tenía prioridad para ejercer el derecho de redención. Mientras tanto, Ruth debía permanecer a sus pies hasta el amanecer, con la precaución de evitar ser vista, ya que una mujer junto a un hombre en ese contexto podía dar lugar a malentendidos. Booz, sin embargo, no tenía nada que ocultar. Sabía que en cuestión de horas todo el asunto sería presentado públicamente y se decidiría conforme a la ley. Ruth partió al despuntar el alba. Apenas fue posible ver el camino. Antes de irse, Booz le dio un generoso regalo de alimento, cuidadosamente envuelto en el chal que ella llevaba. Se mencionan 6 medidas, aunque no se especifica la cantidad exacta. Lo cierto es que Booz le dio tanto como podía cargar, una señal más de su generosidad y aprecio. Noemí, que esperaba con ansiedad el regreso de Ruth, comprendió de inmediato por la abundancia que traía que las noticias eran buenas. Booz seguía mostrando su bondad no solo hacia Ruth, sino también hacia ella. El énfasis del relato continúa siendo la restauración de las relaciones familiares, fundamento sobre el cual se construye toda la historia. Así culmina el capítulo con la exhortación de Noemí. Espera, hija mía, Ruth 3:18. Un breve periodo de suspenso se interponía antes del desenlace. Afortunadamente, el proceso legal podría comenzar ese mismo día y el resultado no tardaría en conocerse. La presencia de 10 ancianos elegidos al azar correspondía en esencia a los jueces del sistema legal contemporáneo del mundo occidental. Se asumía que los adultos responsables eran capaces de discernir lo que era justo. En Belén, estos ancianos representaban a la comunidad que respaldaba las decisiones legales. Su aprobación era esencial y el grupo de 12 personas sentadas formaba un tribunal de justicia. La puerta principal de la ciudad funcionaba como sede del tribunal municipal, diseñada con un espacio abierto y bancos que ofrecían sombra junto a las altas murallas. Era un lugar natural de reunión. Su carácter público permitía a todos observar el ejercicio de la justicia. Booz esperó en la puerta a que su pariente pasara camino al trabajo. Al ser invitado a sentarse, entendió que se trataba de un asunto serio. Algunos intérpretes creen que la omisión de su nombre en el relato simboliza una forma de borrar su memoria por negarse a cumplir su obligación familiar. Booz apeló al pariente de Noemí para redimir un terreno que había pertenecido a Elimelech, una responsabilidad sagrada que debía permanecer en la familia, según Levítico 25-23. En Israel, la venta de tierras era más semejante a un contrato de arrendamiento, ya que en el año de jubileo, cada 50 años, la tierra regresaba a su propietario original. Aunque Elimelech vendió su tierra en tiempos de adversidad, su familia conservaba el título y era posible redimirla pagando el saldo del arrendamiento al ocupante actual. Legalmente, los hijos de Elimelech habrían heredado el campo, pero como habían muerto, el pariente más cercano asumía ese derecho. Las viudas, según número 27, 8 al 11, no figuraban en la línea directa de herencia. Noemí probablemente actuaba en nombre de sus hijos al negociar la venta. Durante su ausencia en Moab, otra persona habría administrado el terreno. Con la cosecha terminada, llegó el momento de resolver su situación con miras a conservar la propiedad en la familia. De ahí el recurso al pariente más cercano. Booz, plenamente consciente de las implicaciones legales y familiares, le expuso al pariente su derecho a redimir la tierra. Este respondió afirmativamente: la redimiré, Ruth 4:4.
Solo entonces Booz introdujo el tema crucial. La tierra implicaba también desposar a Ruth la moabita, viuda de Malón, para preservar la descendencia de Elimelech. Si de esta unión nació un hijo varón, él heredaría la tierra manteniéndola en la familia. Ante esa obligación, el pariente se negó. No puedo redimirla, dice en Ruth 4:6, considerando demasiado elevado el costo financiero y familiar. La generosidad de Booz resalta al asumir voluntariamente estas pérdidas. Deuteronomio 25 establecía que quien se rehusara a redimir debía ser humillado públicamente, escupido en el rostro. Esta parte no se menciona en el relato, lo que podría indicar una cierta indulgencia hacia el pariente, tal vez porque ya tenía hijos o porque el acto de escupir simplemente no se registró. Aunque la ley de redención seguía vigente al momento en que se escribió el libro, otra costumbre había caído en desuso y por eso se explica. Ambas partes sellaban el acuerdo intercambiando una sandalia, símbolo de la transmisión del derecho de posesión, como vemos en Josué 1:3. Esta costumbre, presente también entre antiguos pueblos como los indios y los germanos, se basaba en la práctica de tomar posesión pisando el suelo. Por eso quitarse el calzado y entregarlo representaba la cesión legal de la propiedad. Los ancianos actuaron como testigos oficiales de que Booz adquiría legalmente los derechos sobre la tierra de Elimelech, Kelión y Malón, y que Ruth, viuda de Malón, sería su esposa. El hijo primogénito de esta unión sería considerado hijo de Elimelech, perpetuando así su nombre y asegurando la continuidad de la herencia familiar. La expresión ni delatio de su lugar de nacimiento en Ruth 4:10 alude a los registros legales de la comunidad, ya fueran orales o escritos. Los transeúntes que se acercaban a la puerta se sumaron a los ancianos como testigos del matrimonio legal entre Booz y Ruth, aunque ella no estuviera presente para dar su consentimiento. La aprobación pública de los ciudadanos de Belén contribuía a la legitimación del matrimonio, de manera similar a los invitados en los casamientos actuales. Además, fue una ocasión de alegría y celebración. Los buenos deseos para la pareja se expresaron en forma de oraciones que evocaban la fidelidad de Dios en el pasado. Se mencionaron a Raquel y Lea, madres de las 12 tribus de Israel. Recordémoslo en Éxodo 1:1-5. Como modelos de fecundidad. Booz sería bendecido si Ruth le daba muchos hijos, lo que aumentaría su prestigio y prosperidad. La oración también aludió a Judá y Tamar en Génesis 38. Aquel episodio, que aunque fue vergonzoso para Judá, tenía relevancia por 3 motivos. Refleja una costumbre similar a la del levirato, donde un hermano debía casarse con la viuda de su hermano muerto. Tamar fue desatendida mientras que Booz cumplió fielmente su deber. Segundo, tenía un valor local. Fares, hijo de Tamar, fue antepasado de Booz, según Ruth 4:18, y uno de los fundadores de la tribu de Judá, a la cual pertenecía la mayoría de la población de Belén. Tercero, como Ruth, Tamar también tomó la iniciativa para asegurar descendencia. Booz cumplió su promesa y se casó con Ruth. Adonai le concedió que coincidiera, lo cual puede sugerir que no tuvo hijos en su primer matrimonio. La escritura nunca da por sentada la concepción. Cada hijo es considerado una creación especial del Señor, según Salmos 139:13. El nacimiento del niño fue motivo de gozo para las mujeres del pueblo que bendijeron al Señor, como vemos en Ruth 4:14, y celebraron con Noemí más que con Ruth. Ellas que conocieron a Noemí antes de su partida a Moab, se regocijaron al verla restaurada. Su oración, que el niño fuera famoso en todo Israel, se cumplió plenamente, ya que Obed fue el abuelo del rey David, según Ruth 4:17.
Noemí, personaje central al inicio del relato, vuelve a ocupar el centro en su desenlace. El vacío dejado por la muerte de sus seres queridos fue reemplazado por plenitud, su amargura por gozo. El niño sería reconocido como nieto de Elimelech, asegurando la continuidad de su nombre y patrimonio. También sería un sostén para Noemí en su vejez, al igual que Ruth, cuya fidelidad fue valorada como superior a la de 7 hijos. Las mujeres de Belén resumieron con estas palabras la alabanza más alta para Ruth. La plenitud de Noemí se encarnó en su nieto. Criarlo fue como comenzar una nueva vida. El nombre Obed, diminutivo de Abdías, sugiere siervo del Señor y encarna la esperanza colectiva para ese niño. El autor salta 2 generaciones para mostrar la importancia de Obed como abuelo de David. Surge entonces la pregunta: ¿cómo pudo el descendiente de una moabita convertirse en rey de Israel si Deuteronomio 23:3 prohíbe la entrada de moabitas a la congregación del Señor por 10 generaciones? El Midrash judío interpreta que esa prohibición se aplicaba solo a las mujeres moabitas que se casaban con varones israelitas, no al revés. El propósito soberano de Dios se manifiesta a lo largo de todas las generaciones, desde Fares, mencionado en la bendición social, hasta David. La decisión de Ruth de seguir a Noemí tuvo consecuencias más grandes de lo que jamás habría imaginado. Todos los reyes de Judá descendieron de la línea de David, por lo que esta joven extranjera tuvo una descendencia ilustre. La oración de Booz, que el Señor la recompensara ricamente en Ruth 4:12, fue respondida con creces. La genealogía final, que va de Fares a David, omite algunas generaciones, aunque se ve en Primero de Crónicas 2, pero constituye un cierre adecuado para este libro. Si al comienzo se hablaba de hambre, exilio y muerte, al final se apunta hacia la esperanza. Esta lista de nombres, que abarca desde los patriarcas hasta David, recuerda al lector que la historia de Noemí y Ruth forma parte del plan salvador de Dios a lo largo de los siglos. La vida tiene sentido porque el Señor, que hizo promesas claras a Abraham, permanece activo en cada generación, revelando su carácter, cumpliendo sus promesas y logrando sus propósitos. Esta convicción ofrecía a Israel una perspectiva histórica única en el mundo antiguo. Lo más notable: la historia de Israel no gira solo en torno a los grandes líderes. Ruth, Noemí y Booz muestran que también las vidas sencillas pueden ser protagonistas del plan redentor. Bien, mis amados amigos, mis amados hermanos, concluimos aquí con el estudio en el libro de Ruth. Si el Señor lo permite, en el próximo video estaremos iniciando el estudio del primer libro de Samuel, y entonces entramos ya casi que bueno, a la vida de los reyes, ya cuando Israel deja de ser un pueblo gobernado por jueces y comienza a ser gobernado por reyes. Así que si Dios lo permite, en la próxima continuaremos con nuestro estudio de la palabra de Dios. No quiero despedirme sin antes recordarle que los domingos a las 9 de la mañana estamos reunidos en el edificio de la Iglesia de Cristo en Heredia, que se encuentra ubicado diagonal al Liceo Manuel Benavides, ahí cerquita del hospital, entre la avenida 16 y donde concluye la calle 16, esa calle que viene desde el oeste del antiguo hospital, donde ya ahora está demolido aquello,
por el oeste, viene y termina en la pura esquina. Ahí en la esquina estamos esperándole nosotros. Quisiéramos que nos acompañe para glorificar el nombre del Señor, para estudiar su palabra, para reunirnos un rato y tener un momento muy agradable glorificando su santo nombre. Que el Señor nos siga bendiciendo siempre y que Él sea por siempre glorificado.